Las voy a grabar, así, de esa manera, queda y se los estoy pasando sin problema. Hola, ¿cómo están? Espero que anden bien. Bueno, buenísimo que se hayan podido conectar. Finalmente nos conectamos. Los escucho. Buenas tardes, Adriana. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por el espacio. Somos estudiantes de psicología de primer año. Como bien te había comentado, mediante el correo electrónico, estamos trabajando en el proyecto final, el cual se trata de elegir una rama de la psicología. En este caso, con mi equipo elegimos forense, lo cual se trata de investigar cómo es el rol del psicólogo forense. Tenemos un par de preguntitas que estuvimos formulando. Bien. Cuando quieran, chicas, o no sé si primero quieres hacer una breve introducción, una presentación. Las escucho. ¿Introducción ustedes o quieren que yo haga una introducción? Claro, mi pregunta fue referida a si querías hacer una presentación primero. Bueno, a ver, yo me puedo presentar si no hay problema. Yo soy psicóloga, tengo la especialidad, soy egresada de la UDELAR, tengo la especialidad en psicología jurídica y forense, tengo varias especialidades, pero principalmente dentro de psicología jurídica y forense tengo todo lo que es abordaje en victimología y maltrato y abuso sexual infantil. Empecé trabajando con esas características, con esa, diríamos, subespecialización dentro del ámbito de psicología forense y jurídica, y posteriormente, en realidad inicié con todo lo que es la parte de perfilación criminal. Todo lo que vendría a ser perfilación criminal, trabajo con asesinos en serie, violadores y abusadores sexuales seriales, etc. Después, posteriormente, me empecé a, diríamos, a bifurcar para el lado, diríamos, de todo lo que tenía que ver con maltrato y abuso sexual infantil, porque ustedes saben que cuando uno empieza a especializarse en esta temática, primero comienza muchas veces trabajando con la parte del victimario y posteriormente después se acerca a trabajar más con la parte de la víctima. Y eso fue un poco mi historia, fue lo que a mí me pasó y cómo me formé. En el ámbito de la psicología forense es una especialidad que requiere muchísimas especializaciones y subespecializaciones. No es, diríamos, una especialidad que se haga en poco tiempo. Ninguna de ellas, ¿no verdad?, se hace en poco tiempo, pero sí requiere más tiempo, diríamos, que muchas otras especializaciones. Esto es algo que tienen que saber ustedes si están interesados en todo lo que tiene que ver con la temática de psicología forense y psicología jurídica. La psicología jurídica trabaja mucho más todo lo que tiene que ver con la experticia en contacto con abogados, tenencias de adopciones, tenencias paternas, maternas, etc. La psicología forense, que es en realidad donde yo me manejo más, involucra mucho más lo criminal, involucra muchísimo más todo lo que es perfilación y demás. Así que bueno, principalmente un poco eso. Después si quieren les puedo pasar una reseña de mi currículum. Es gracias a Dios muy extenso, porque soy una apasionada de lo que hago. Investigo trastornos de personalidad y psicopatías, que son las estructuras típicas de este tipo de formación victimológica, que se utilizan para este tipo de ámbitos hace más de 15 años. Comencé analizando casos de asesinos seriales, tengo un libro escrito sobre asesinos en serie y, bueno, todo lo que es la perfilación de asesinos en serie a nivel mundial, internacional. Y bueno, principalmente un poco ese es un esbozo de todo lo que he trabajado. He trabajado también muchísimo con todo lo que es la parte de psicología comunitaria, psicología social. Trabajé más de 6 años en ámbito de contexto ultra de privado, como psicóloga de área en policlínicas, he visto todo tipo de casos, contacto con ámbito presidiario, con ámbito de presos en
en libertades condicionales, o sea que bueno, me he manejado muchísimo en toda esta temática, y lo que es importante que tengan claro es que fundamental la formación, la especialización después de la formación, ustedes ahora están haciendo la carrera de grado, después la importancia de formarse en posgrado, y después también la importancia central y fundamental de practicarlo, porque también la psicología forense es una psicología práctica, no es una psicología conceptual teórica de escritorio ni de consultorio. Si bien yo atiendo también en clínica y trabajo en clínica y tengo pacientes en clínica, todo lo que es la parte forense especializada y jurídica necesita principalmente un abordaje y un trabajo en práctica de contexto y comunitaria. No estoy criminalizando el ámbito del contexto. Lo que estoy diciendo es que en los ámbitos de contextos donde lamentablemente se ven los casos más complejos y es donde ustedes pueden aprender mucho más. Tienen que hacer práctica, no pueden quedarse con el Zoom, no pueden quedarse con el consultorio virtual, ni tampoco pueden quedarse con la consulta, diríamos, clínica solamente. O sea, son ámbitos que requieren una aplicación del conocimiento científico, diríamos, y la investigación que se va realizando sobre las temáticas forenses, porque si no es como que falta, diríamos, un contrapeso, ¿no? O sea, esto es un sistema equilibrado de manera perfecta. Por un lado tenemos que tener el conocimiento científico y académico, y por el otro lado tenemos que tener la constatación de ese conocimiento científico y académico, que involucraría después a futuro lo que ustedes pueden llegar a lograr, que es justamente la capacidad de la investigación. O sea, actualmente yo también aparte investigo, y bueno, con la investigación se hacen publicaciones en revistas universitarias de reconocimiento internacional, que no es solamente por el reconocimiento, perdón, sino principalmente por el aporte que nosotros le podamos hacer, diríamos, a la comunidad toda a nivel nacional e internacional, de lo que vamos investigando acerca del área que estamos trabajando, que en este caso es el ámbito forense. O sea, primero formación de grado, después formación especializada, en tercer lugar, aplicación de los conocimientos de la formación especializada, servicio comunitario, y en cuarto lugar, creación y producción de contenido académico de aporte social, comunitario y para la investigación toda. Eso en realidad serían los 4 canales por los cuales tenemos que pasar, y más si le interesa una temática como es esta. O sea, tienen mucho trabajo por delante, y bueno, de eso un poco se trata. Les voy a pasar después la reseña de mi currículum. Los escucho. Como dato no menor, si te animas a decir el nombre de tu libro. El nombre de mi libro es un nombre que surge de la escritura de un tatuaje de un preso en el Concar, y se llama Yo nací muerto. Es un oxímoron, es una referencia. ¿Ustedes saben lo que es un oxímoron? ¿Conocen lo No que me es? estaría dando cuenta en el momento lo que es. Bueno, es como decir sol negro, ¿no? Que de hecho el sol negro es un síndrome que aparece y que se identifica en los trastornos de personalidad y en las psicopatías. El oxímoron es, diríamos, una referencia literaria opuesta. Decir luz oscura, por ejemplo, ¿no verdad? Entonces, el título del libro se refiere a esa connotación, es un opuesto. En realidad, son personas, en el caso de la serialización homicida, que tienen un amor cero, o sea, la parte de la psicología emocional es cero, es totalmente limitada, la empatía no existe, no hay contacto visual cara a cara, no hay conexión, no hay emocionalidad compartida a nivel humano, hay una desconexión en la parte de lo que nos vincula como pares, como seres humanos, iguales en muchos aspectos, y el título del libro busca eso, busca expresar la contrastación entre lo vivo y lo muerto, ¿no verdad? Igual es mucho más complejo que eso, tendríamos que hacer un video solo de la explicación del libro. Si quieren, también tengo el audiolibro, que es una introducción que se las puedo pasar si les interesa, donde está explicado, porque es un libro que tiene un enfoque ultra particular, que no es el enfoque de la historia de vida de ellos.
en realidad está centrado en el análisis de las formas que sus madres tuvieron de criarlos. O sea, es el estudio de las historias de amor de estos 10 homicidas seriales desde su mirada materna. Los escucho. Muchas gracias. Como no los veo, no sé si me quieren seguir preguntando algo. Los escucho. Con respecto a las preguntas, como primer pregunta teníamos, ¿qué implica el rol del psicólogo forense? Me parece que quedó un poco bastante respuesta en base a tu presentación, pero si quieres profundizar un poquito, ¿cómo es en Uruguay? Y en Uruguay es como todo, o sea, los uruguayos somos seres lamentablemente muy deprimidos. Yo, gracias a Dios, trabajo muchísimo con el exterior y tengo mucho contacto con el afuera, por consiguiente estoy, diríamos, más como en el afuera que acá. Pero, a ver, somos muy depresivos y esa depresión genérica, lamentablemente, que hay que identificarla si queremos mejorarla, genera una chatura general, ¿no?, en cuanto a estas temáticas. O sea, el ámbito forense es un ámbito que actualmente está mucho más activado, pero que, como en todas partes del mundo, ¿no?, pero aquí principalmente necesita una aceleración mucho más poderosa, ¿no? O sea, no hay mucha actualización en cuanto a la temática, diríamos, requiere una articulación mejor en la actualidad, que se está consiguiendo de a poco, ¿no? O sea, hemos crecido muchísimo, hay una reactualización a través de la modificación del Código Penal, que fue hace 3 años, 4 años aproximadamente, pero bueno, generó muchos cambios. Se crearon las fiscalías especializadas, eso no fue menor. Todos estos elementos implican que lo forense cada vez toma más fuerza y en realidad siempre existió. Lo que sucede es que ahora se está poniendo más como en primer plano y se está tratando de poder entender más desde un lugar multidisciplinario e interdisciplinario, que ese es el objetivo, ¿no? Ustedes tienen un gran cometido, porque ¿qué pasa? Actualmente, o sea, yo estuve en la era donde introduje esta temática, y queda mal que lo diga, pero es de orden que lo diga. Yo creé una institución, y esta institución formó, de alguna manera, grupos interdisciplinarios y multidisciplinarios, y fue el primer lugar físico donde se formó en cursos y en educación en cuanto a lo forense y a lo jurídico, con respecto diríamos, integrando a distintos técnicos, a poblaciones de estudiantes y colegas en cuanto a esta temática, ¿no, verdad? En una época, en el 2000 aproximadamente 11, 12, que no se hablaba absolutamente nada de lo forense. De hecho, era un área totalmente tabú, cerrada, ultra bloqueada, no había presencia de personas físicamente identificables que trabajaran en el ámbito, y muchísimo menos pensar en lo que tenía que ver con la psicología forense o la psicología jurídica. Era impensable. Entonces, bueno, nosotros creamos esta formación, se formaron grupos, se hicieron muchísimos seminarios, se trajo gente a nivel internacional, del exterior, que vinieron a participar, a disertar, hubo un intercambio de conocimientos y esto movió muchísimo, ¿no? Hoy por hoy el desafío creo que es otro, que tiene que ver con, ya está instalado el tema en cuanto al imaginario sociocultural, la gente ya integró todo lo que tiene que ver con lo psicológico forense, los jueces, los fiscales, gracias a Dios, ya piden muchos más informes, mucho más, o sea, diríamos, confían mucho más en la especialización nuestra, principalmente, y en el aporte que pueda hacer un psicólogo en cuanto a la temática forense y jurídica, y ahora el desafío es crecer. O sea, ahora el desafío es investigar, el desafío es poder hacer que ustedes generen conocimiento en cuanto a esta temática en caso que se dediquen a trabajar en esta área, ¿no? Para eso necesitan aprender muchísimo de las escuelas pasadas, como nos pasó a todos, aprender de las escuelas antiguas, aprender mucho de psicología clínica, aprender mucho de psicopatología clínica, necesitan conocer muchísimo de lo que es el pensamiento y la estructuración de la mente humana, y de esa manera poder proyectarse a futuro generando conocimiento de calidad, ¿no, verdad? O sea, generando y produciendo conocimiento de calidad y haciendo buenas intervenciones. Lo que hoy lamentablemente se ve mucho
y yo lo veo muchísimo en colegas y en muchos integrantes, pero cuidado que pasa a nivel de todas partes del mundo, porque tengo alumnos de todo el mundo y a nivel de toda Latinoamérica, por ejemplo, es muy común que pase, es que hay muchísima, diríamos, empobrecimiento de la capacidad de los colegas en cuanto a esta temática. Porque este tipo de áreas especializadas requieren muchísima formación. Muchísima formación no es algo imposible de lograr. O sea, es estar todo el tiempo actualizado, todo el tiempo leyendo, todo el tiempo investigando. Es necesario para esto, porque digo, a ver, el crimen avanza y la justicia también tiene que avanzar a la par. Entonces digo, siempre vamos como un paso atrás y bueno, esto tiene que estar todo el tiempo siendo aceitado y articulado. Y actualmente lo que sucede con el tema de los más medias, de las redes y demás, es que se observa un empobrecimiento de la formación académica. Lo que hay que hacer es fomentar esa línea, ¿no? ¿Verdad? Y si ustedes están comprometidos con esta temática y les interesa, bueno, tienen que siempre estarse formando responsablemente en cuanto a esta temática, ¿no? Un poco sería eso, no sé si le he respuesto la pregunta. Totalmente, y engloba con otra que es que si cree que si hay poca visibilidad e información sobre el área, me parece que quedó respuesta, pero si quiere detallar algo en particular. Claro, a ver, ¿qué pasa? Yo soy egresada de todas mis formaciones, posgrado y maestrando de la universidad pública. Quiero aclarar eso. Y me formé siempre en lo público, ¿de acuerdo? La UDELAR es excelente y actualmente lo que tenemos sí es una formación de inducción a la temática de psicología forense y jurídica como posgrado, ¿sí? Como posgrado inductivo. El tema es que la formación para ser un perito de parte y especializarse requiere mucho más que eso. O sea, no estoy diciendo que sea mala la formación, al contrario, gracias a Dios la tenemos, pero a ver, tienen que introducirse en eso y después continuar. Cuando uno trabaja en la parte pericial, a ver, la formación tiene que ser constante y continua, todo el tiempo. Todo el tiempo tienen que estar trabajando sobre la temática, porque de hecho el perito, de ahí viene su nombre, es un especialista único, ultra calificado para poder dar información a la parte que consulta, o en su defecto al fiscal o al juez. Entonces ustedes tienen que tener una sobreespecialización en la temática. O sea, no va a alcanzar con que estén al tanto de las redes sociales, lean los últimos comentarios y los encabezados de los artículos. Tienen que realmente involucrarse en esto. ¿Ok? Entonces, viene por ahí, ¿no, verdad? Viene por ahí. Quizás ahora que están en el inicio puede parecer como muy pesado el tema, pero en realidad a medida que uno va avanzando lo va consiguiendo, ¿sí? Imagínense que, por ejemplo, un perito balístico que trabaja con todo lo que es el análisis criminalístico de la balística, ¿tá? Tiene que saber absolutamente todo sobre armas. Y nosotros, si somos peritos forense, tenemos que saber absolutamente todo lo que podamos sobre la mente humana y sobre la psicología. O sea, y tenemos que conocer de neuropsicología, de neuropsiquiatría, de psicología clínica, de comportamientos, de conductas, de neuroquímica. Hay que saber absolutamente todo. O sea, es necesario ese conocimiento. ¿De acuerdo? Por supuesto que no van a estar las 24 horas del día estudiando de cada temática de estas, pero tienen que estar empapados en el tema. Si están comprometidos con la temática y les interesa la investigación, en realidad nuestra área es un área 100% investigativa. Por más que no escriban artículos académicos, la investigación siempre está, porque nosotros en realidad somos investigadores de la escena. La escena puede ser una situación de abuso, de maltrato, violencia doméstica, violencia de género. Hay distintas escenas que inducen la instalación de la figura del crimen. ¿Entienden? Entonces, es muy importante que conozcan todas las aristas de los fenómenos. ¿Sí? A medida que se van fogueando, ¿sí? Es fundamental. ¿Cómo se hace? Bueno, si les interesa la temática, siempre trabajar en torno a esa temática. Por ejemplo, si tienen que presentar trabajos libres, presenten siempre temas que tienen que ver o que se vinculan directa o indirectamente con la parte forense o con la parte jurídica. ¿Ok? Porque de esa manera ustedes se autodisciplinan a estar trabajando siempre, ¿sí? De alguna forma, diríamos, con la misma línea temática que les interesa.
y eso los va a hacer crecer muchísimo. Te escucho. Otra de las preguntas que teníamos planteadas era qué campo es el más visible y qué casos se ven recurrentemente en el Poder Judicial. ¿Qué caso es el más visible en qué? A ver, explícame un poquitito eso. Lo planteamos como qué se ve recurrentemente, digamos, o sea, qué es como con lo que más te encuentras cuando vas al Poder Judicial. ¿Cuáles son los casos que más, por los que más te llaman? Sí. Bien. A ver, hay de todo. En realidad, hoy por hoy, lo más denunciado es violencia doméstica y violencia de género. Pero hay muchísimos temas. También maltrato y abuso sexual infantil. O investigaciones acerca de sospechas sobre abuso sexual infantil. Hay muchísimas temáticas. En realidad, estas tres que les nombro son como las más fuertes hoy. Pero cuidado con esto. Porque ahí ustedes lo que me preguntan es algo que en epidemiología forense, que también es una disciplina que estudia cuáles son los hechos criminales más denunciados, se analiza. No por el hecho de ser los hechos criminales más denunciados significa que sean los más existentes en cantidad. Puede ser, pero no necesariamente. ¿Y qué significa esto? Que hace muchísimos años atrás, cuando ustedes todavía no estaban en la facultad y ni siquiera en el liceo, el maltrato y el abuso sexual infantil no se denunciaba. Y sin embargo, cuando se empieza a evidenciar y la gente, la población y el imaginario sociocultural se anima a denunciarlo, empieza como a aparecer el fenómeno a vista social. Pero nunca fue sinónimo de que el fenómeno previamente no existía. Entonces, la epidemiología forense analiza y estudia cómo impactan los fenómenos criminales en el imaginario social y cuál es el mecanismo por los cuales la gente lo denuncia o evita denunciarlos. Pero cuidado con esto, no porque sean los casos por los que más te llamen o se comuniquen contigo, significa que son los más elevados como casos existentes graves en la actualidad. Porque, por ejemplo, el fenómeno que existía de abuso sexual infantil hace unos 10 años atrás era siniestro en porcentajes, porque en Latinoamérica estuvimos en los terceros lugares peores de Latinoamérica en abuso sexual infantil y maltrato por la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud, pero sin embargo socialmente la gente lo tapaba y no lo denunciaba, porque no había campañas, no había difusión, no había información, ¿ok? Entonces, no piensen el fenómeno como algo estanco, porque el fenómeno de lo criminal es un fenómeno multicausal, principalmente desde el ámbito social, cultural, político y económico, porque estos factores también inciden. O sea, el fenómeno criminal no se agota en la figura criminal en sí misma. Hay un pre de ese fenómeno criminal, que lo gestó, que lo instaló, que lo ocultó, que lo tapó, que lo denunció, y todos esos pre están adulterados por causas múltiples, ¿ok? Que hay que analizarlas en el ámbito social, cultural, económico y político, todo, y epistemológico e histórico también. El crimen al día de hoy no es el mismo que el crimen contemplado en la Edad Media. O sea, hay una epistemología criminal, pero estos ya son temas que, por ejemplo, Eugenio Zaffaroni los trabaja en sus tratados de criminología, ¿no? Si entramos dentro de la criminología, tenemos que analizar principalmente todo lo que tiene que ver con lo histórico criminal, ¿sí? Porque el ser humano, de la misma manera que vive, comete crímenes también, lamentablemente, ¿entienden? Y con cómo es el ser humano en su era social, económica, política, ¿sí? Psicológica e histórica, va a serlo también cuando comete el crimen en esa era. Hay un paralelismo que hay que poder leer. Entonces, a mí actualmente me pueden estar llamando muchísimo por violencia doméstica, violencia de género, maltrato y abuso sexual infantil, tenencias, etc. Pero cuidado que eso no significa que esto sea lo más agravado en nuestra agenda criminal al día de hoy, ¿ok? Porque hay muchos temas que no se nombran,
¿sí? O todavía no se les da luz, ¿sí? Y no por eso quiere decir que no existan. Lo otro, para todo esto que les acabo de plantear, que son fundamentos principales de la criminología clásica, ¿sí? Que se estudian en criminología, existe por ende lo que se llaman las políticas criminales. Las políticas criminales no son criminalizar a la sociedad, ni criminalizar a los medios o a los espacios socioculturales más damnificados. Las políticas criminales son todas las campañas, todas las acciones, todos los objetivos que de alguna manera los grupos de las personas eligen en un momento determinado, social, económico y político de un país, para poder, por ejemplo, hacer campaña para que se conozca sobre el abuso sexual infantil, sobre el maltrato, para que se construya conciencia. Y al construir conciencia, obtenemos que las personas entiendan, comprendan y puedan entonces dar luz a fenómenos que pueden estar tapados y ahí denunciar. Y en base a eso, ahí vamos a obtener, sí, valores o indicadores de qué es lo más denunciado o qué es lo más, diríamos, solicitado para que la justicia dé luz sobre esos hechos, ¿no? Te escucho. Con respecto, porque nosotras queremos guiar nuestra investigación a la violencia y abuso de niños y adolescentes. Con respecto a la violencia y al maltrato y al abuso infantil, ¿cómo es a la hora de entrevistar? ¿Cómo es el rol de ustedes a esa hora? ¿En qué indicadores se basan? ¿Cómo es? ¿Qué partes toman de la entrevista? En realidad nosotros, a ver, ustedes el día de mañana cuando hagan ese trabajo van a tener varias herramientas, pero la herramienta fundamental, como siempre le digo a todos mis alumnos, son ustedes mismos. O sea, cuanto más dúctiles estén ustedes, mejor herramienta van a ser ustedes para esas entrevistas. En una primera instancia se realizan entrevistas abiertas, semidirigidas, y ustedes van a tener herramientas proyectivas, como por ejemplo el dibujo, el makeover, que es dibujo de la persona, de la figura humana, persona bajo la lluvia, dibujo libre, dibujo de familia kinético. Existen muchísimas otras herramientas que van a utilizar, pero la fundamental es la entrevista. Por eso fundamental y central que ustedes, que son la herramienta, estén ultra pulidos. Porque si ustedes hay una cantidad de conocimiento que no tienen, eso van a ser sus espacios ciegos para no ver cosas en el discurso de ese adolescente o de ese menor que sí están y ustedes creen que no porque ustedes no saben verlas. Lo que no nos puede pasar es eso, ¿entienden? ¿En qué año están ustedes? ¿En primero? ¿Se comprende? Sí, estamos en primero. Bien, les falta todo, o sea, a ver, les va a generar mucha impotencia todo esto que les estoy diciendo, porque claro, son muy nuevos y recién están entrando. Cuando estén en segundo o tercero de la facultad, ustedes van a adquirir todo lo que es la parte de técnicas proyectivas, etcétera. Pero a ver, en esta etapa en la que están, que es primer año, traten de empezar a agudizar su formación en la parte de entrevista. Todo lo que es entrevista diagnóstica, cómo hacer un diagnóstico, una anamnesis, que es las preguntas generales que se hacen al consultante. Todo eso lo tienen que tener muy bien manejado. ¿Cuál es la diferencia entre una entrevista abierta y cerrada, una entrevista dirigida y semidirigida? Porque nosotros trabajamos en esa línea. Es muy importante que tengan ese eslabón básico. Ustedes ahora están en los cimientos de la casa. Todavía no construyeron. ¿Ok? Pero en esos cimientos es fundamental que sean firmes los elementos que tienen que ver con las herramientas. ¿Cuál es la herramienta por predisposición y excelencia nuestra? Nosotros mismos. ¿Y cuál es el primer, diríamos, dispositivo que utilizamos? La entrevista. Ustedes están en primero, eso ya lo empiezan a manejar, pueden ir a la biblioteca y pueden empezar a formarse y a leer en cuanto a estas temáticas, porque le van a servir. Céntrense principalmente en materias como diagnóstico y diagnóstico clínico, porque son los antecedentes o la antesala a psicopatología clínica, que es la que viene después, que sí la tienen que tener así, porque cuando ustedes tienen contacto con los menores, y más si estamos trabajando en una clínica infantil y de menores de edad, tienen que saber manejar muy bien todo el tema de diagnóstico diferencial, diferencias entre estructuras, etcétera. Porque acuérdense que la clínica infantil y adolescente es una clínica
ya es de por sí mismo especializada, no es cualquier clínica. ¿Ok? Escucho. ¿Aló? Ceci, no sé si querés preguntar la 7. Ahí estaba hablando con el micrófono cerrado, No, perdón. tranquila, tranquila. La última Se que nos tienen que habíamos acostumbrar. Sí, no, la última que nos habíamos planteado era cómo influye social y judicialmente que de cierta forma se culpe más a la víctima y no al delinque. En realidad eso lo sacamos más como socialmente que judicial, porque en muchos de los Bueno, casos... a ver, acá, bien, entiendo, sé para dónde van. Acá hay un tema que tiene que ver con un problema de la humanidad. El ser humano es un ser complicado universalmente en cuanto a cómo observa a la víctima. Por lo general, las víctimas aparecen en los escenarios y más en el ámbito criminal y forense como doblemente culpable, o sea, es culpable porque quiere arremeter contra el victimario y también es culpable aparentemente porque fue víctima. O sea, universalmente el ser humano tiene esta cuestión con la figura de la víctima. Entonces, ¿cómo podemos trabajar con esto? Muy simple, hay que trabajar mucho con la víctima, ¿sí? Y hay que trabajar mucho en contenerla, ¿de acuerdo? Y darle la fuerza suficiente para que la víctima siga sosteniendo lo que declara. Porque digo, de mucho de este tipo de situaciones han sucedido, diríamos, malos enjuiciamientos, la víctima quedó postraumatizada de una manera que después nunca más se restituyó y diríamos, se reintegró social y culturalmente a sus medios y emocionalmente. O sea, hay que poder empezar a trabajar con la víctima de otra manera, no desde el lugar de dejarla eternamente en la posición de víctima. La víctima tiene que saber que denuncia y de manera inmediata tiene que hacer un trabajo con el postraumático y transformarse a futuro en un sobreviviente. El sobreviviente es alguien que salió de esa posición de víctima. Desde el punto de vista victimológico, la posición de víctima es la peor en la que cualquier ser humano puede estar. ¿Ok? Es una posición ultra complicada. Aguárdenme un segundito. Y como les decía, la idea es poder trabajar con la víctima desde un lugar mucho más sano. ¿Cómo es eso? Empoderarla sanamente, ¿sí? Para que se reintegre, ¿sí? Y al mismo tiempo salga de esa posición de víctima, porque la posición de víctima es una posición sumamente ultra dependiente, ¿sí? Es una posición negativa. Aguárdenme un segundo, por favor. Chicas, bien. Como les decía, es una posición sumamente complicada, bien, y dependiente también. O sea, la idea no es que si la víctima pasó por lo que haya pasado, quede en esa posición de dependencia eterna y victimizada para el resto de su vida. La idea es poder levantarla de ese lugar. ¿Ok? Entonces, a ver, dos cosas para responder esta pregunta. La primera, salirnos, porque para eso necesitamos formación, nosotros ni que hablar, ¿sí? Y también concientizar a la sociedad de la posición de que la víctima, si denuncia, es culpable porque denunció. Nunca. O sea, la víctima no se puede hacer responsable de ese disparate, porque es un disparate. ¿Ok? Necesita especial atención. Y punto número 2, después que la capto y hace la denuncia, no condenarla ni estigmatizarla por su eternidad a que quede en la posición de pobrecito o pobrecita lo que pasó. O sea, tiene que reconstruir su vida, porque ese es el objetivo. Y de hecho nosotros si trabajamos en lo forense, no solamente trabajamos con la captación de este tipo de fenómenos, sino que también es responsabilidad nuestra que después nuestros consultantes se reconstituyan y se reconstruyan en sus historias de vida personales, que no queden estancados en la eternidad para siempre.
en la posición de la víctima, porque la posición de la víctima, desde el punto de vista victimológico forense, es una posición esclavizante, denigrante para cualquier persona y totalmente inhabilitante para que el sujeto se proyecte a futuro. ¿Entienden? No puede pasar eso. ¿Sí? Espero haberles contestado. Sí, muchas gracias. Otro punto que teníamos es que le hicimos una entrevista a una amiga que tiene una sobrina que fue abusada a los 3 años. Y entre los puntos más importantes que vimos fue el cómo afectó psicológicamente a la niña el estar repitiendo el hecho una y otra vez La hasta revictimización. que, sí, cómo se, digamos, cómo se, no me sale la palabra que quiero Se decir, trabaja. pero cómo se trabaja. Bueno, me están preguntando, Sí. está bien, entiendo la pregunta. Me están preguntando la pregunta del millón, ¿no? O sea, a ver, yo trabajo con chiquitos muy chiquitos también. He tenido hasta de 1 año, de 2. El tema es el siguiente, hay varios aspectos ahí. Hilda Marchiori, que se escribe Marchiori, es una eminencia. Yo tuve el placer de poder compartir un congreso con ella. Trabajamos en una ponencia en Argentina, en La Plata, en una formación de victimología forense infantil, y ella es una eminencia, búsquenla, argentina, de la victimología infantil. La víctima infantil es la víctima más pura e inocente absolutamente que existe en la faz de la tierra y en el plano forense. Lo que ella plantea en parte justamente, que lo expresa y siempre lo señala, es, a ver, la revictimización tiene que ser totalmente evitada. Lo que pasa es que en un plano inicial es casi imposible de evitar porque, digo, a ver, nomás cuando el niño lo está relatando ya se está revictimizando de alguna manera. Lo que sucede es que lo que no puede pasar es la repetición reeditativa en el plano familiar y en el medio del entorno. Porque, ¿qué pasa? No es lo mismo que un chiquito venga al consultorio o a la sede y a mí me declare y me cuente lo que le pasó, porque, a ver, yo soy una especializada, ¿sí? Y profesionalmente sé cómo llevarlo, para que cuando me lo está relatando y está jugando al mismo tiempo, también esté canalizando todo lo que le sucedió y no se lastime psicológicamente, a que el niño esté todo el día, las 24 horas, en el medio familiar en el que se encuentra, repitiendo como un loro lo que le pasó, porque todos les preguntan, todos le comentan, lo tratan distinto, porque le pasó lo que le pasó. Ahí sí, en la segunda opción tenemos una revictimización muy complicada, iatrogénica, patológica, ¿entienden? Entonces, a veces la iatrogenia o la patología no se centra principalmente, diríamos, en que el niño atraviesa el proceso judicial, sino muchas veces en que el núcleo familiar no sabe, porque es muy difícil, y hay que explicarle, llevar este proceso del abuso sexual en un integrante de la familia, y sin quererlo lo inducen a que esté victimizándose todo el tiempo. Porque la familia necesita reeditar y repetir este evento porque no lo entiende. Entonces, lo que hay que hacer, ¿qué es? Captar al niño, si se requiere, en caso expreso, y el juez lo pide, que declare acompañadamente, ¿sí? Explicarle al niño lo mejor posible lo que ha sucedido, ¿sí? Porque ellos en realidad, y acá viene el otro planteamiento que hace Marchiori siempre, tienen una naturalización del hecho. O sea, a ver, por un lado es espantoso, pero por el otro lado, gracias al cielo, al ser niños y tener un aparato psíquico tan primario, ¿sí? Captan e interpretan de una manera natural y mucho más protectora para ellos mismos lo que les sucedió. ¿Entienden? La clave, ¿dónde está? En cómo le hacemos llegar esa información. De una manera no perturbadora, pero sí liberadora psicológicamente para ese ser. ¿Sí? Lo que sucede es que muchas veces este fenómeno se tiene que trabajar así con el menor y posteriormente, que es lo que no se hace, hacer un seguimiento del núcleo familiar. Porque es la familia la que tiene la patología gravísima.
desde el punto de vista de la vivencia, porque recibió el shock de lo que sucedió y por algo, y acá no estoy criminalizando ni culpando a ningún integrante del núcleo familiar de los menores que han sufrido maltrato y abuso sexual, pero por algo se instala un integrante de su familia que sufre este hecho. Nadie está libre, todos somos potenciales víctimas. Pero digo, eso, para que se libere también la familia, tiene que la familia comprenderlo. O sea, ¿qué quiero explicar con esto? Que es un trabajo compartido. No es un trabajo de solamente el niño, de capto al niño, lo hago declarar y la familia queda por fuera. Es un trabajo que tiene que ser compartido. ¿Ok? Entonces creo un poco que por ahí creo responder tu pregunta. ¿Sí? O sea, la peor victimización sin quererlo es la no identificada que muchas veces el propio núcleo genera. Yo, por ejemplo, cuando hablo con papás y mamás de niños que han sufrido esta situación, les digo, no marquen diferencias con ellos, porque es como, ahora le voy a comprar un regalo porque él pasó por esto, porque no se premia el sufrimiento que atravesó. Porque eso ya es identificarlos como distintos. Y tampoco es bueno para la víctima y para su recuperación del postraumático. Porque si no, no se liberan nunca más de esa cadena y de esa marca. Es un tatuaje que les quedó, lamentablemente, que van a tener que saber reconstruir en su entorno y recompensar para que el día de mañana, si se lo ven, ¿sí?, vean algo mucho más agradable de ver, que está marcando que ese hecho existió, pero que ellos ya sobreelaboraron sobre ese hecho y pudieron seguir adelante. No que se quedaron con el dolor de ese tatuaje. Tienen que quedarse con algo mucho más que eso. ¿Ok? Los escucho. Acá era que quería abordar la pregunta sobre cómo era el post después de declarar, tanto para la víctima como para la familia, el entorno. ¿Cómo era? ¿En qué sentido? ¿Cómo es en qué O sentido? sea, ¿cómo es después de esa declaración? Después de todo Bueno, ese proceso después de... de esta declaración, bien, comprendo, gracias la pregunta. Después de esa declaración viene un después, que acá muchas veces no se trabaja. Y que les digo pero con conciencia o sea, de hecho, que por ejemplo en México lo trabaja muchísimo, Ecuador, Perú, pero principalmente México es más. O sea, que se trabaja desde lo que es la psicología testimonial y que se trabaja desde el postraumático. Hay protocolos para hacer seguimiento del núcleo familiar que vivió esto. Protocolos internacionales que dicen, primero haga esto, después, o sea, lleva un orden, lleva una, ¿cómo les puedo explicar? Existe un proceso por el que hay que atravesar. No es que la víctima ya expresó lo que le sucedió, el núcleo familiar se expidió y se solucionó el problema. Porque después viene la segunda parte, que les diría que es la más importante. Porque la justicia y el sistema judicial no va a devolver reivindicación social ni dignidad. El sistema judicial no está hecho para eso. Desde el punto de vista criminológico, y Zaffaroni se los va a decir muy bien, ¿sí?, que es argentino, Eugenio Zaffaroni, ¿sí?, no está diríamos, hecho para eso, ¿de acuerdo? No está hecho para eso. El sistema no está hecho para eso. Está hecho, de alguna forma, para, de alguna manera, ¿no, verdad?, diríamos, controlar la peligrosidad del que genera el acto criminal, no para devolverle dignidad a la víctima con ese procesamiento. ¿Entienden? Hay una diferencia entre una cosa y la otra. ¿Ok? Entonces, por eso es muy importante que la familia de la víctima y la víctima no se quede con esto de, ya se hizo la denuncia, entonces se soluciona el problema. No, porque, a ver, la segunda parte les diría que es más importante, inclusive, si se quiere, hasta en un punto a largo plazo en la historia de vida de las víctimas y su núcleo familiar, que la primera parte. O sea, necesitan trabajar el postraumático y necesitan necesariamente, de manera imperiosa, entender que aunque haya un procesamiento del culpable, eso no los va a liberar del infierno que significa, lamentablemente, que estos niños muchas veces vivan estas cosas. La lógica jurídica es distinta a la lógica existencial y vivencial de la víctima.
son lógicas diferentes. Van paralelas, pero no se cruzan de manera sine qua non, de manera obligatoria. ¿Ok? O sea que lo que no pueden hacer ustedes es crearle la falsa conciencia a la familia y a la víctima de que si procesan al maltratador, al abusador, se van a liberar del problema. Porque ahí les llega el momento de hacer y enfrentar el segundo momento, que es fundamental. ¿Cómo sigo mi vida a partir de esto? ¿Sí? Ahora Los tengo escucho. tengo una preguntita que no, si bien no la formulamos en grupo, como que medio es personal. Si bien tengo entendido, el psicólogo forense tiene una cierta estructura para realizar el informe pericial. ¿Estoy en lo correcto? ¿Estructura a qué te referís exactamente? Como contexto, así como si bien Modelo. nosotros tenemos para una investigación, ponerle un marco teórico, una resolución, un desarrollo. Sí, eso, o sea, lo fundamental es que tú puedas expresar y exponer lo que necesitas dejar en evidencia y fundamentarlo científicamente. Y apoyándote con los resultados que dio la aplicación de las baterías de test que aplicaste. Pero en cuanto a la formalidad de estructura, hay muchas formas de presentarlo, el informe. Y son válidas. O sea, no vas a encontrar en el ámbito judicial un fiscal o un juez que te diga, no me gustó la forma en la que lo presentaste. A ver, hay de todo. Sí, también hay gente que pone palos en la rueda para que la verdad no se sepa, eso estamos de acuerdo. Pero digo, a ver, en tanto y en cuanto se marquen las formalidades generales de un informe y se presenta como informe, yo hace muchísimo que trabajo en esto y, o sea, el formato es un formato genérico de informe, no implica un modelo exacto. La clave del modelo está en cómo, en la habilidad, expertise y técnica que tú tengas de expresar la verdad que se expresa psicológica del consultante. Ahí está la clave del informe. Y eso es producto de la práctica, ¿no? O sea, implica mucha práctica. Ahí está el tema. Involucra muchísima práctica. Pero modelos obligatorios de aplicarlos de esa manera y no de otra, no hay. Y muchas veces quizás que te quedes en eso complica porque capaz que te encontrás con algún fiscal que no le gusta el modelo tuyo y puedes generar problemática. O sea, por lo general se trabaja con el abogado, el informe se manda al abogado y el abogado lo ve, pero digo, no tiene como mucha más ciencia que eso, ¿no? Sí, en Europa, por ejemplo, en Valencia, los informes experticiales los presentan de una manera totalmente distinta, pero también ellos tienen protocolos diferentes que nosotros no tenemos. Tienen test que aplican que nosotros no aplicamos. Espero haberte contestado. Totalmente, muchas gracias. Bueno, Adriana, la verdad que queremos agradecerte por esta entrevista. La verdad, súper enriquecedora. Superó las expectativas. Así que bueno, muchísimas gracias. Fue gracias un gusto. A ustedes. Gracias a ustedes. Bueno, les deseo lo mejor, que les vaya precioso en el trabajo. Muchas gracias, Elena. Y bueno, estoy a la disposición para lo que necesiten. Y acuérdense de que si es un área que les gusta, se van a tener que involucrar con todo, porque es muy absorbente en ese sentido, ¿no verdad? Pero se puede, es realizable totalmente, y no se olviden de pelear por lo que quieren, no dejen de luchar por sus sueños. Para mí en un origen fue un sueño total, y al día de hoy, gracias a Dios, lo cumplí, y bueno, y sigo para adelante, aportando. También nunca olviden la importancia de poder devolver a la sociedad, porque nosotros tenemos una universidad que es totalmente gratuita, en parte, ya sé, porque después aparecen los haters que dicen, no, porque tengo que pagar la fotocopia, bueno, pero a ver, yo trabajo con otras partes del mundo, y en otras partes del mundo, y Latinoamérica principalmente, todas las universidades son pagas aparte.
aunque sean estatales. Entonces nosotros tenemos la bendición de tener un sistema público abierto, bastante, en su casi totalidad abierto. Sí es verdad que hay que hacer muchos sacrificios para estudiar. Yo toda mi carrera la hice estudiando y trabajando al mismo tiempo, 30 horas semanales, o sea que imagínense. Pero bueno, vale la pena, y cuando uno termina, o ya se formó y se empieza a sobreformar, después acuérdense siempre de devolver, que devolver socialmente a nuestra sociedad tiene que ver con los servicios comunitarios. Es fundamental que puedan trabajar en servicios comunitarios, devolverle a la sociedad lo que la sociedad nos dio, ¿sí? Es una manera de retribuir, ¿de acuerdo? Es muy importante el servicio comunitario y la práctica. No se queden con lo virtual, porque el paciente virtual no es el paciente real. El consultante virtual no es el consultante de la realidad. ¿Ok? El paciente tiene que dejar en algún momento de ser virtual. Tiene que dejar en algún momento de ser de papel. Y tiene que empezar a ser práctico, real, ¿ok? Tangible. Ustedes tienen que trabajar en esa línea. Porque bueno, ahí es donde nosotros nos movemos, ¿no? ¿Verdad? Que tengan buen trabajo. Muchas gracias, éxitos. Éxitos, nos vemos y estoy a disposición de la consulta. Les mando este video sin ningún tipo de problema, y si están de acuerdo lo voy a subir a mi canal de YouTube, que si quieren se pueden suscribir con dedito para arriba. Esto no es exceso de narcisismo, como les digo siempre, sino simplemente porque en el canal hay más de 600 publicaciones, hay clases, hay conferencias de criminología, de psicología criminal, de perfilación, hay una cantidad de información que les puede súper interesar, así que suscríbanse a mi canal, y gracias, gracias. Les voy a pasar por acá las redes, quédense un poquitito conectadas ahora cuando corto la grabación, y lo voy a subir al canal de YouTube, así que acceden directamente ahí si les parece bien. ¿De acuerdo? De acuerdo. Gracias, chiquilinas, bendiciones y excelente trabajo en la UDELAR, Facultad de Psicología, primer año. Por favor, estoy a la orden.